Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, pidió a la Contraloría General del Estado que se realice una auditoría a la empresa Métricas Web, encargada de ejecutar las pruebas de confianza en el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora hacemos contacto con la abogada Marcela Estrella, abogada penalista, para hablar sobre la auditoría solicitada a la empresa encargada de pruebas de confianza dentro del concurso, nada menos que para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Se ha dicho, una empresa fantasma de la cual hay muy poca información y tendría casi nula o ninguna experiencia. Marcela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Fausto, por el espacio, y un saludo cordial también a las personas que se enlazan a esta hora para escuchar acerca de las irregularidades que durante algún tiempo han venido denunciándose en torno al proceso de selección de jueces de la Corte. Y me permito felicitar también el publireportaje, si cabe el término, que estuvo a tu cargo y... Reportaje nomás, reportaje. Reportaje, gracias. Sí. Que estuvo a tu cargo y en el que básicamente podemos quedarnos tranquilos en cuanto a los señalamientos que se hicieron en su momento frente a esta empresa, ¿no? Y me refiero a una empresa que aparentemente en el sistema de la Superintendencia de Compañías existe, una empresa que pese a aparentemente existir no permite un seguimiento transparente de la información que pues habilitaría o acreditaría su experiencia en este tipo de procesos. Por el contrario, y tras una verificación in situ que pudiste hacerla tú mismo, conocemos con muchísima preocupación que ni siquiera existen físicamente, ¿no? Una empresa que lamentablemente no otorgaba garantías en una de las etapas más cruciales de este proceso, de acuerdo con el reglamento. Si uno se pone a analizar, por supuesto que el examen de confianza y la prueba psicológica te llegan a dar quizá aristas para medir los niveles de credibilidad, honorabilidad que podían tener los postulantes. Pero partiendo de esta etapa, lamentablemente a mí me surgen y me siguen saltando muchísimas más dudas, porque no puedo concebir cómo las autoridades del Consejo de la Judicatura no pudieron darse cuenta de algo tan básico que pudo haberse evitado quizá con un presunto mal destino de dineros públicos, porque hay que aclarar eso, a esta empresa se le paga con dineros públicos. Y claro, tenemos resultados bastante bochornosos que incluso habilitaron la presentación de varias medidas cautelares de acciones de protección que hasta el momento no se han podido resolver. Vayan ustedes a saber por qué. Existen formalmente 72 veedores oficiales en este concurso que han hecho observaciones, que han solicitado información y que a quienes no se les ha dado cabida para que puedan transparentizar precisamente el objeto de la veeduría. Más allá de que el señor presidente del Consejo de la Judicatura, contra quien no tengo nada, yo al doctor no le conozco, tampoco me atrevería a cuestionar su trayectoria profesional, más sí esta falta de minuciosidad para poder avalar un proceso que nace completamente nulo, ¿no? Y por supuesto el rol que juegan además los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, que un día están a favor y otro hoy sorpresivamente se enteran, si no era por el reportaje que tú hiciste y por las denuncias que se han venido dando seguimiento de diferentes actores de la sociedad, son autoridades completamente ajenas al trabajo que realizan, completamente negligentes con la administración de los recursos que están destinando a empresas aparentemente inexistentes, que están a cargo del concurso quizá más importante para graficarlo de esta manera en términos de administración de justicia. No desmerezco a las otras cortes, no desmerezco a juzgados, pero hablamos de que la Corte Nacional está a cargo de la sustanciación de aquellos procesos de corrupción en donde las máximas autoridades son sometidas a esta administración de justicia. Y creo que es importante, Marcela, creo que es importante hacer esta puntualización respecto a lo que tú mencionabas, por ejemplo, la reacción que han tenido casualmente recién hoy, después de las denuncias que hemos hecho públicas, que hemos logrado evidenciar la
prácticamente inexistencia de esta empresa, lo hemos mencionado así también como una empresa fantasma, porque hemos llegado a este lugar donde supuestamente se registra el domicilio de la empresa. No existe, existe una fábrica de productos naturales. En el mismo predio hay otras personas que ni siquiera saben ni de la existencia de la empresa, mucho menos del gerente y mucho menos de sus supuestos directivos. Con un detalle adicional, que en la prueba de confianza, el momento del informe, firman algunas personas que son supuestamente las encargadas de estas evaluaciones. Ninguna tiene título universitario, mucho menos cercano a un título de psicólogo, que algo se requeriría para elaborar este tipo de evaluaciones. Y es ahora que los vocales del Consejo de la Judicatura reaccionan cuando semanas antes se les había consultado y estaban aparentemente contentos con un concurso que avanzaba de acuerdo al cronograma, con transparencia decían, pero no se tomaron la molestia siquiera de googlear a la empresa. Hoy el presidente Mario Godoy presenta un pedido para la Contraloría General de Estado que haga un examen especial, pero fue en su administración que se contrató la empresa, con el director Hernán Calisto, con la encargada de talento humano Gloria Salazar, que entre paréntesis fue una de las personas que está investigada por parte de Fiscalía por temas relacionados a este concurso. Es decir, todo, nada huele bien acá. No, nada huele bien y todo es sugerente. Yo felicito quizá la iniciativa súper prolija del presidente del Consejo de la Judicatura, notes entre paréntesis mi sarcasmo, porque no puede ser posible que a estas alturas del concurso, habiendo sido ya superado de pruebas teóricas, recién se den cuenta o recién se preocupen por contrastar información que hubiera legitimado oportunamente el proceso. Es decir, los señalamientos que hubo en torno a esta empresa no son recientes, no es que el día lunes recién se enteró el presidente del Consejo de la Judicatura, o qué ajeno está quizá a la realidad nacional, qué ajeno está al seguimiento de redes sociales, porque este es un tema que ha sido cuestionado desde hace muchísimo tiempo. Y quisiera acotar un dato adicional, porque con fecha 21 de marzo de este año y con fecha 22 de mayo de este mismo año, respectivamente, una empresa que actualmente es líder internacional en la detección, prevención y gestión del riesgo interno mediante pruebas de confianza, había dirigido ya un oficio al doctor, en ese momento quien ostentaba el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román. Este es un oficio que con gusto podría pasártelo para que eventualmente lo puedan seguir estudiando, en el que se iba a dar todas las facilidades técnicas y tecnológicas para que de manera gratuita tuviéramos este plus, digamos, en la instrumentalización de tecnologías para garantizar quizá que durante esta etapa, que eran la prueba psicológica y las pruebas de confianza, tuviéramos un grado de certeza en cuanto a la confiabilidad de los postulantes. Nunca hicieron caso a esta prácticamente donación que iban a darnos. Esta empresa no iba a cobrar absolutamente nada pese a donación, y por el contrario, como digo, se trataba de una empresa que se dedica a esto a nivel internacional. Por otro lado, el 22 de mayo, de la misma manera, se presenta al doctor Álvaro Román, quien en ese momento era presidente del Consejo, pero con copia además a los demás miembros del Pleno, ¿no? Está la doctora Yolanda Yupanqui, está la doctora Solanda Goyes, del doctor Merck Benavides, y esto se trata de un documento, una petición, una sugerencia que también el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicología quería aportar durante el proceso para que hubiera un contingente técnico durante la evaluación. Y creo que tenemos el oficio de la Asociación Ecuatoriana de Psicología, mientras seguimos relatando. A ver, ese me parece que no es. Me parece que es el de la empresa. Es el de la empresa israelita, que también ofreció ser parte de un plan piloto. Y el siguiente, ahí está el oficio, tenemos ahí en pantalla el oficio de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, donde se ofrece el contingente de los psicólogos para ser parte de este concurso. Dos ofertas, la de la empresa israelita y la de la Asociación de Psicólogos, que no sé si me estoy interpretando mal, Marcela, pero fueron ignoradas por parte de los vocales y el propio presidente entonces, Álvaro Román. Sí, y además es una
aberración que sigue arrastrándose, ¿no? Porque a mí como presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura me hubiera gustado por lo menos conocer de la existencia de este documento, o el resto de consejeros no puso en su conocimiento, se los guardaron bajo la mesa, o qué es lo que está pasando. Y a mí sí me gustaría, como ciudadana, exijo que las autoridades me den una respuesta, nos den una respuesta a todos los ecuatorianos de los motivos por los cuales se ignoraron eventualmente estos contingentes que no le iban a costar nada al Estado ecuatoriano y que eventualmente hubieran permitido garantizar un concurso técnicamente dirigido. Porque no puede ser posible que durante la prueba psicológica y las pruebas de confianza, las preguntas absurdas que se formularon y que además estaban a cargo de esta empresa fantasma, por así decirlo, hayan, más bien dicho, se hayan prestado más bien para legitimar una evaluación que no tiene nada de técnica. Yo no entiendo cómo, habiendo superado, pese a que hay un informe técnico por parte del Consejo, y eso también es información pública, cualquiera puede accederlo desde la página del Consejo, yo no entiendo cómo pudieron ellos avalar quizá el alcance incluso de estas preguntas. ¿Cuál es una de las preguntas? Porque, Marcela, habías puesto un ejemplo de una de las preguntas, a mí me parecía insólito, difícil de creer, pero una de las preguntas de la prueba de confianza, no sé si nos puedes mencionar. Claro, y quiero seguir repitiendo este ejemplo porque además no me quiero distanciar de la realidad de la evaluación. ¿Qué te parece a ti que te pregunten para medir tus niveles de honorabilidad, de honestidad, de credibilidad? ¿Qué haría usted si encuentra un bolígrafo en el escritorio de su compañero? ¿Usted se lo robaría? Aparte de incriminatorias completamente poco conducentes, poco técnicas, yo no entiendo quién les sugirió, hasta la inteligencia artificial hubiera podido formular mejores preguntas que las que se hicieron. Son ridículas, son realmente aberrantes y por el contrario, claro que permiten levantar sospechas. Si es que tú no tienes un perfil que garantice, primero, un saneamiento psicológico de los postulantes que estén aptos para el cargo que van a desempeñar, incluso en cuanto a temas de mitomanía, simulación u ocultamiento, porque podríamos tener un potencial psicópata en medio de los postulantes y el Consejo se va a enterar una vez que ya esté posesionado, y eso es irresponsable. Y además de irresponsable, es ridículo y vergonzoso que sigan repitiendo ese discurso, que se abanderen de una legitimidad y sigan aplaudiendo un concurso que, por más que hayan presentado la solicitud a la Contraloría, lamentablemente va a continuar y va a culminar con la designación de jueces que seguramente tendrán graves cuestionamientos con el tiempo. Y eso es importante destacar porque, por ejemplo, si bien ha hecho pública su aparente buena intención, el doctor Mario Godoy, de que la Contraloría realice un examen especial, hasta que el examen especial esté presentado un informe final, seguramente tendremos sentados en la Corte Nacional de Justicia a los jueces que fueron... que superaron esta prueba de confianza por parte de una empresa que nadie sabe dónde está. No, y analizándolo fríamente, claro, la Contraloría debe intervenir oportunamente, es dinero público que se destinó a una empresa fantasma, pero a ver, no es el único delito que eventualmente podría concurrir en estas irregularidades. ¿Qué pasa con el tráfico de influencias? ¿Por qué no se presenta una denuncia formal a Fiscalía para identificar incluso anomalías que pudieron haber direccionado la adjudicación de este contrato? Porque te voy a pasar un dato que me hicieron conocer el día de hoy. La verdad es que yo sigo recibiendo mucha información, no quiero revelar los nombres de las personas a menos que sea excesivamente necesario en las instancias correspondientes si fuera el caso, pero hubo por un lado una reforma a las reglas para dar las pruebas psicológicas y el examen de confianza en razón de que el Consejo, como no podía contratar en ese momento a una empresa, modifican aparentemente los pliegos y los términos y las condiciones mediante esta modificación pudieron terminar con la adjudicación de una empresa completamente cuestionada. Entonces, sí preocupa realmente cómo se está quizá manipulando, incluso aplicando la diferente normativa que les habilita a ellos las adjudicaciones, por supuesto, en el marco del derecho, pero no puede ser que en el transcurso del proceso ven una traba, entonces los contratitos complementarios, las regulaciones o salidas por reglamentos, entonces démosle cabida como sea a la corrupción. Y luego salen a dar discursos abanderándose los propios consejeros. Yo estoy muy indignada con la postura que han tomado de ellos y no tengo miedo
miedo de decirlo. A mí me indigna que jueguen con la idiosincrasia ecuatoriana, que sigan vendiéndose como autoridades probas, cuando lo único que han hecho es dejar por el suelo la institucionalidad de uno de los órganos quizá más importantes en materia de administración, digamos, del órgano de administración de justicia. No puede ser posible que un concurso que nace viciado sea legitimado por sus propias autoridades, porque entonces a mí como ciudadana de a pie me corresponde la legítima sospecha de que quizá hayan acuerdos incluso por debajo de la mesa para sostener un concurso más que nulo. Si quieren hacer algo por el país, si quieren hacer algo bueno por este proceso, lo que cabía, doctor, presidente del Consejo de la Judicatura, cabía o cabe la nulidad de todo lo que hasta el momento ha pasado. Y claro, esto con todos los riesgos que conlleva quizá la formación de nuevos acuerdos, porque lamentablemente en este ejercicio de veeduría tú recibes mucha información y hay muchas personas de las que yo nunca me hubiera esperado siquiera pensar que también quisieron aprovechar este concurso, gente que sale, se pone terno y dice luchar por una justicia transparente, que también quisieron meterle la mano a este concurso, que también quisieron poner jueces y que ahora salen a cuestionar el concurso porque ya no están sus perfiles en las filas. Entonces esperemos que el tiempo nos permita visibilizar a quiénes son estas personas mercenarias del sistema de administración de justicia, aupadas por supuesto por los acuerdos que aplauden las autoridades del Consejo de la Judicatura. Mi recomendación para ellos sería que declaren la nulidad de todo lo actuado. Existen ya veedores que se han pronunciado al respecto, que tampoco han sido considerados por el Consejo, y realmente esto es algo inaudito, sale de mi entendimiento. Y lo que ocurre también dentro del concurso para jueces, como decimos y con insistencia, nada menos que de la Corte Nacional de Justicia, la más alta Corte de Justicia ordinaria del país, donde se supone tendríamos que tener a los mejores perfiles, se minimizado el hecho, primero, de unas calificaciones que dejan mucho que desear respecto de la trayectoria en cuanto a los méritos de los postulantes. Posteriormente, esto de la prueba de confianza, una empresa desconocida totalmente, cuyo gerente, administrador, es yerno, entendemos, de la dueña de la empresa, una empresa dedicada a un sinnúmero de actividades, entre las que no consta necesariamente un expertise en la designación o en la selección de personal, mucho menos relacionado a la justicia. Pero el hecho de que hayan pasado por alto este tipo de cosas, un Consejo de la Judicatura, creo que no hay casi vuelta atrás. Veedores y quienes hemos seguido, y ustedes también como juristas, abogados, han seguido de cerca este proceso, asumo que queremos los mejores perfiles de la Corte Nacional de Justicia, y este por lo menos no es el camino. No es el camino, y tampoco se trataba de seleccionar frutas en el mercado, ¿no? Porque comparo este proceso con el ejercicio de los domingos de ir al mercado y escoger la mejor fruta. No estamos hablando de frutas, estamos hablando de personas que se sientan a administrar justicia, que eventualmente condenan, que eventualmente absuelven, que eventualmente se prestan incluso para la impunidad, porque eso es lo que hemos podido contrastar en los últimos meses a propósito de varias diligencias que ha llevado a cabo la Fiscalía, con todas las críticas que pueda hacérsele a la falta de tecnicismo, que terminan por quemar incluso sus propios casos emblemáticos. Es que el sistema está demasiado podrido a todo nivel, pero resulta inadmisible a estas alturas pretender creer que tienen buena voluntad. La buena voluntad se reflejaría con una nulidad rotunda del concurso, porque entonces sí se legitimarían como autoridades probas, porque entonces sí podría ahí sí caerse la teoría de que no existen direccionamientos, de que no existen intereses particulares, políticos, demagógicos, quizá detrás de un concurso tan sensible como este. No les interesa, y yo voy a ser muy franca en este punto. Yo no me debo a nadie, lamentablemente a mí nadie me paga el café, yo trabajo honradamente y yo no necesito congratularme ni con jueces ni con fiscales. En la vida hay roles y ellos tendrán que asumir en algún momento la podredumbre de sistema que están construyendo. Pero yo no creo admisible y no voy a tolerar que la autoridad
se burle de los ecuatorianos, se burle de nosotros, que pretendan burlarse de nuestra inteligencia legitimando un concurso que lo único que va a hacer es restarle credibilidad aún más al sistema de administración de justicia. Ojo, que esto no es aislado, ya se viene el concurso de fiscales, el próximo año vamos a estar también ya en proceso preelectoral, si no estamos ya en esas instancias. Y todo esto nos lleva a quizá analizar un sensible escenario en el que sí, existen muchos intereses para cooptar la justicia en el país. Y es inaudito, incluso me siento muy decepcionada de muchas personas de mi gremio que pudiendo hablar, que pudiendo denunciar oportunamente se han callado. Cobardes, porque nosotros nos formamos con un propósito social, nos formamos con un propósito jurídico, no nos estamos formando para vendernos al sistema. Y me apena mucho, no estoy generalizando, hay muchos catedráticos, hay muchos académicos a los que yo respeto, quiero y admiro en el libre ejercicio, pero asimismo, lamentablemente yo no puedo comulgar con gente tibia que porque depende de lo que diga el Consejo de la Judicatura se calla. Eso es cobardía, eso es ser cómplice de lo que estamos viendo y es un atropello además a la legitimidad con la que eventualmente se van a tener que designar estas autoridades. Completamente de acuerdo, Marcela, y como dices, tibio ni el café. Un mensaje importante, creo, para los vocales de la Judicatura, para el presidente Mario Godoy, para los vocales Solanda Goyes, Yolanda Yupangui, Merck Benavides, que son quienes llevan adelante este concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, un concurso evidentemente viciado. Que se suspenda creo que es lo mínimo para garantizar la transparencia. Marcela, se nos ha ido el tiempo, pero en todo caso vamos a darle seguimiento a este tema que creo que es importante hasta tener respuestas por sobre todo. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y felicitaciones, por supuesto, por la cobertura impecable que le han dado, sobre todo tú, Fausto. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Ha sido Marcela Estrella, abogada penalista, hablando sobre el polémico y ahora también escandaloso concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.